asumiendo la responsabilidad del error de haber recibido información equivocada, pero asumiendo la responsabilidad de corregirla. Bueno, ya, es que están citados, vamos mejor mañana a seguirle, si les parece. ¿Qué pasa a las 15:17 cuando detienen a Ovidio Guzmán? Llegan estas fuerzas especiales. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no mañana volvemos a poner la línea del tiempo? Sí, de nuevo. ¿Qué pasa con 17 cuando lo detienen? ¿Y en qué momento? Lo que no se entiende esta línea del tiempo, y para no volar la nota, el asunto es este: lo detienen a Ovidio Guzmán a las 15 con a esa hora. Están las fuerzas especiales, llegan estas fuerzas especiales, lo detienen, es la parte de estas imágenes que nos presentan ayer ustedes, o lo acompañan, o llegan o se presentan las fuerzas federales. Aquí hay dos preguntas. ¿Qué pasó después? ¿Ahí se quedaron en ese domicilio? ¿Ovidio Guzmán fue a algún cuartel militar? ¿Fue a una oficina del Ministerio Público? ¿Se quedan ahí, lo detienen y entonces ya se acaba? Y otra parte que hay más y que no se entiende. Pero eso ya se dijo, o sea, al momento que se detiene la operación, se retiran y ya se quedan. Entonces, ¿a qué hora se retiraron? Entonces, ¿a qué hora se retiraron? Ya se dijo ayer, mañana se vuelve a poner. Bueno, y entonces, ¿quién llevó a cabo esa negociación? O sea, ¿cuál pieza del cártel de Sinaloa negocia con las fuerzas federales? O sea, ¿quién? Ninguna. Pero si Azteca quiere, ¿sí? Poner eso, que lo ponga. No, presidente, no es un asunto de Televisión Azteca, ni mucho menos claro, un asunto de hechos, es un asunto mío, y perdón la duda. De veras, bueno, perdón la duda. Son asuntos muy serios que requieren responsabilidad, y no se puede por el amarillismo, ¿sí? Poner en tela de juicio una acción tan importante, que un parteaguas, todos en general. De ahí viene lo de la prensa fifí. De ahí surgió una frase fuertísima. La voy a decir porque todo esto ayuda. O sea, esto es parte de la transformación que queremos para el país. ¿Sí? Y hay que aprender de la decir Gustavo, dice, le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Eso no se lo perdonaron nunca. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes en una emisión más de NP Noticias de la tarde. De verdad, con el gusto y con el placer de compartir una emisión más. Muy agradecido de que ustedes le den clic a este espacio, al amplio mundo de las redes sociales, y de verdad es un placer volver a saludarlos desde este humilde espacio de NP Noticias de la tarde. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Hoy es 1 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, o Día de Todos los Santos, 1 y 2 de noviembre. 1 de noviembre, Día de los Muertos, de los Chiquitos, así se le llama. Es una tradición en nuestro país, es algo que se celebra desde hace muchísimos años. Tiene raíces católicas, aunque han tratado de desvirtuarlo, pero la realidad es que estas tradiciones tienen un origen católico. Nuestros antepasados también lo llevaban a la práctica,
estos altares, el tránsito de la vida hacia otro mundo o hacia el inframundo. Todo un ritual que ha quedado en nuestro país por generaciones y que no debe perderse, porque es un día muy importante en que cada quien debemos respetar las creencias de las personas, conducirnos con respeto y de esa manera pues caminar de una forma serena, sabiendo que hay un respeto a la ideología de cada quien. En México, el día 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos, hoy de los muertos chiquitos, mañana de los adultos, de los fieles difuntos, hoy día de todos los santos. Así que pues son fiestas, altares con los que se reciben a nuestros familiares que regresan a compartir nuevamente con nosotros. Lo que ayer fue tristeza y dolor, hoy se convierte en una alegría. Es solamente un tránsito, así como llegamos, ¿no?, de la cuna a la tumba, como dijera Facundo Cabral, y que esto, la verdad, nos permite tener una amplia lección de lo que todos los días la vida nos ofrece. Veámoslo pues como una mera lección de la que hay que sacarle provecho todos los días. Gracias por acompañarnos. Hagamos de estas fiestas unas fiestas en paz, unas fiestas en las que no haya desmanes, no haya trifulcas, no haya pleitos, donde si se toma algo de alcohol, que sea con moderación. Bueno, hoy es viernes 1 de noviembre del año 2019. Entramos a la recta final de este año. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Bueno, oiga, el presidente de la República se dio un tremendo agarrón con los medios de comunicación y prácticamente terminó una mañanera en un pleito con otros medios de comunicación que no estaban catalogados como fifís o conservadores, como TV Azteca. Hubo un reportero incluso al que le retiraron ya su acreditación para poder seguir acudiendo a estas mañaneras, en las que pues muchos de los que ahí acuden simplemente se han convertido en aplaudidores de un presidente que viene cometiendo una serie de errores constantemente. El álgido enfrentamiento que vivió el presidente de la República en su mañanera el día de ayer fue de veras histórica. Ciertamente hay que reconocer que ningún presidente había abierto de esta manera la información a los diferentes canales, pero esto también conlleva una serie de señalamientos, de discriminación en contra de los medios de comunicación, en los que diariamente el presidente, cuando no nos llama fifís, nos llama conservadores. De esa manera ha polarizado a los medios un presidente que se caracterizó por soportar críticas para convertirse hoy en el hombre que le hace recordar a los medios de comunicación una frase que se atribuye al
expresidente o hermano del expresidente Gustavo Madero, cuando dice que le muerden la mano a quien les ha quitado el bozal, refiriéndose pues a los medios de comunicación que hoy lo cuestionan severamente por una serie de errores que ha venido cometiendo durante estos 10, 11 meses, casi 12 meses, ya va para el año. El 1 de diciembre cumple el primer año. Una serie de errores en los que no se ha cumplido con algo muy esencial y muy importante. Se trata de la seguridad nacional. Y a propósito de eso, los cuestionamientos, el enojo del presidente cuando le hacen preguntas de un operativo fallido realizado el 17 de octubre que terminó en la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El presidente de la República, pues, y su gabinete detallaron la fallida operación en Culiacán y exhibieron un video con la captura de Ovidio Guzmán López, y a propósito de todo esto, después de su captura, su liberación. Esto es lo que no acepta el presidente, que hubo una muy mala estrategia en todos los aspectos por parte de su secretario federal de Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, un personaje que ha venido perdiendo credibilidad, que ya no es confiable para seguir al frente de esta importante secretaría, que es la que, según López Obrador, en 6 meses nos devolvería la paz y la tranquilidad. Nada hay más lejano que eso cuando suman ya varios miles de cadáveres a todo lo largo y ancho del país. Causa en Común consideró que aún hay aspectos cruciales por resolver y tachó de inadmisibles las inexactitudes contadas por las autoridades, precisamente por el presidente y por Alfonso Durazo, que por cierto ayer llegó a San Lázaro, a la Cámara de Diputados, a responder sus omisiones, sus errores, al grado de que le pidieron su renuncia. En este contexto, Causa en Común, esta organización lanzó 18 interrogantes para el gobierno federal. Interrogantes importantes todas, como las siguientes. Si, de acuerdo con las declaraciones del Gabinete de Seguridad, fue un operativo planeado, ¿por qué se mintió diciendo que había sido espontáneo? Un presidente de la República que primero dijo una cosa y después dijo otra. Primero, que estaba enterado de todo y que él había dado la orden. Después se retracta y dice que no le informaron. Al presidente de la República, el que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, dice que no le informaron nada acerca de ello. Es de verdad algo inadmisible escuchar que el presidente no tenga conocimiento de lo que hace su gabinete de seguridad. ¿Por qué se origina el operativo a pedido de los Estados Unidos y no por iniciativa de las autoridades mexicanas? Ya lo sabemos. Ayer, en su comparecencia, el secretario de Seguridad Pública dijo que, por muy increíble que parezca, en México a Ovidio Guzmán no se le sigue o se le persigue por algún delito cometido. Es decir,
no hay una orden de aprehensión, no hay una denuncia en su contra y todo deriva de delitos cometidos en los Estados Unidos. ¿Por qué se dijo inicialmente que Ovidio Guzmán no había sido detenido cuando evidentemente sí fue? Y ahí tenemos los videos donde fue capturado y pidiendo a su hermano que se terminara con ese desmadre. Así lo dijo, todos lo escuchamos a Ovidio Guzmán diciendo esto. ¿Por qué se mintió en torno a la orden de cateo como pretexto para que el operativo saliera mal, cuando pudieron haberse empleado algunas otras tácticas relacionadas para poder detener a alguien? ¿No? ¿Por qué se le echa la culpa a la Policía Federal cuando supuestamente ya no existe la corporación? Es otra de las preguntas que se hacen. ¿Quién filtró la información del operativo para que los delincuentes pudieran neutralizar con tal rapidez los apoyos de la seguridad a la operación, los apoyos de seguridad a la operación? ¿Por qué se permite la comunicación del señor Ovidio Guzmán con gente de su organización durante el operativo? Usted lo vio, estaba hablando por teléfono. ¿Se le informó o no al presidente que iba a darse el operativo esa mañana? Usted escuchó que primero dijo que sí y luego que no. Si no es así, ¿por qué son las reuniones de la mañana? Usted lo ve, lo ha dicho, diariamente se reúne con su gabinete de seguridad. ¿Por qué al mismo tiempo que se desarrollaba el operativo estaban los altos mandos del ejército en la inauguración de Santa Lucía? ¿Por qué se mantuvo el viaje del presidente a Oaxaca? ¿López Obrador estuvo o no incomunicado? Seguramente no, pero le conviene hacerse guaje. Esa es la verdad. En fin, 18 preguntas que escocen, que le llevan sal a la herida de un gobierno federal que no sabe o no tiene la estrategia para resolver lo que hoy vivimos en este país. Repito, ni el gobierno de Vicente Fox, ni el gobierno de Calderón, y mucho menos el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvieron alguna estrategia. Pero lo peor es que este gobierno tampoco la tiene. Así de simple lo que sucede con Andrés Manuel López Obrador. La organización Causa en Común remarcó que es muy grave en que se definió un operativo con tantas deficiencias y consideró que más que salvar vidas, como se ha pretendido señalar, se puso en peligro la integridad de ciudadanos y fuerzas armadas. Si usted lo ve del otro lado, se dará cuenta que un operativo fallido que parecía planeado y que al final terminó todo mal, pues en esa tesitura podríamos entender que más allá de que se haya detenido para salvar vidas, pues prácticamente con esta negligencia y falta de estrategia se puso en riesgo muchas vidas y fueron los que originaron la pérdida de 8 vidas humanas, entre ellas se dice de un militar, y que pues hay heridos entre la población civil también. Es culpa entonces del gobierno federal, que puso en riesgo las vidas de las personas con un operativo en el que ni siquiera había una orden de aprehensión. Imagínese usted haberlo detenido para tener que soltarlo, porque ¿cuánto podía tardar el señor Ovidio Guzmán en la cárcel cuando no había orden de aprehensión? Seguramente una audiencia de control para legalizar su detención, pues simplemente lo hubieran puesto en libertad. La decisión de liberar al Chapito, al hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, se toma después de innumerables errores
que todavía se intentan encubrir. La organización Causa en Común reiteró su respeto por los elementos que participan en campo en operaciones de enorme peligro para salvaguardar la seguridad de todos, pero que el presidente parece que no respeta a nuestras Fuerzas Armadas. Ayer el presidente de la República, ayer el secretario de Seguridad Pública Federal se presentó a la Cámara de Diputados a comparecer y dar explicación de la serie de errores que se tuvieron, y dijo, entre otras cosas, que si su renuncia tendría el efecto de terminar con toda esta violencia, pues él prácticamente la pondría en la mesa del presidente, sin duda. Pero también dice que una vez asumido el cargo no puede eludir su responsabilidad. Diputados del PAN, del PRD, insistieron ayer en San Lázaro en la renuncia de Alfonso Durazo durante su comparecencia. Los detalles del operativo fallido arreciaron las críticas en contra del secretario de Seguridad Pública, que acudió acompañado del coordinador jurídico de la presidencia, Julio Scherer, e incluso de altos mandos de la Marina y del Ejército Mexicano. Los legisladores le exigieron que deje que los militares sean los que decidan en materia de seguridad, y hasta le advirtieron que puede ser sometido a juicio político por su responsabilidad en el operativo fallido. Se busca a toda costa defender una narrativa que no encuentra conexión con los hechos y que resulta muy peligrosa para el Estado mexicano, y de ello equivocadamente se culpa a los medios de comunicación que solo están informando la realidad. El ejército ha sido sometido a una sobreexposición que pone en riesgo al país. Hoy por la mañana se quebrantó la regla básica de la inteligencia de cualquier país. Lo que vimos no fue un ejército responsable de rendición de cuentas y transparencia, sino de autorrevelación que aumentará los riesgos y las amenazas graves que enfrentamos, acusó pues prácticamente ahí en la Cámara de Diputados. Así que Adriana Dávila es la que pues llevó a cabo este cuestionamiento en contra del titular de Seguridad Pública. Aumentan los riesgos y las amenazas graves que enfrentamos, dijo esta diputada Adriana Dávila. Alfonso Durazo respondió que era dramática la participación de la diputada Adriana Dávila, y cuando comenzó a llamar al PAN a no politizar la política de seguridad, la legisladora exigía a su lado que le respondiera. Diputadas de Acción Nacional rodearon al funcionario y lo interrumpían hasta que pidió respeto y que lo dejaran responder. Ovidio no tiene orden de aprehensión, terminó diciendo Alfonso Durazo. La verdad, grave, porque también ayer dio a conocer el presidente de la República, le exigió al secretario de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval, diera el nombre del mando militar responsable del fallido operativo contra Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa. El presidente de la República exigió al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que diera el nombre, e indicó que se trata del coronel
Juan José Verde Montes. Incluso por esto hubo una reacción del propio expresidente Felipe Calderón y dijo que ponía en riesgo la vida del militar y de sus familiares y le sugirió que lo enviara como agregado militar a otro país. Verde Montes es el comandante del Grupo de Análisis e Información del Narcotráfico, el grupo élite del ejército que realizó el operativo el 17 de octubre. Así están las cosas. Alfonso Durazo le refutó a los perredistas no tener autoridad moral para exigir su renuncia al cargo. Con todo respeto, no estoy cumpliendo una tarea de partido que pueda aventar a mi satisfacción y a mi entero gusto. Tengo una responsabilidad seria, delicada y comprometedora a la que no puedo renunciar a la menor provocación de un partido político, dijo Alfonso Durazo. Así están las cosas. A la pregunta de quién negoció con el ejército, Alfonso Durazo respondió: no hay absolutamente ninguna negociación, absolutamente no. Somos un gobierno honesto, transparente y socialmente comprometido, como acaso no lo ha tenido nuestro país, y está muy lejos de las políticas del gobierno, está muy lejos de las políticas del gobierno establecer una negociación con el crimen organizado. En su última intervención, el funcionario explicó que renunció a la posición privilegiada de poder, y es que hay que tomar en cuenta que Alfonso Durazo es un diputado federal con licencia, dejó la curul para asumir el cargo de secretario de Seguridad Pública Federal. Una vez en el poder, se olvidaron de todo lo que le habían ofrecido, y después de las manos limpias del PAN en el poder y de las manos limpias de Felipe Calderón, dejaron primero a nuestro país en el lugar número 53 al 70 en el ranking de corrupción mundial y luego al lugar número 100. Fueron las palabras de Alfonso Durazo, que ayer enfrentó a unos diputados, principalmente diputadas del PAN, que le reclamaron de todo, diputados del PRD que pidieron su salida. Y es la verdad, hay un secretario de Seguridad Pública Federal muy debilitado, que ya no es viable y ya no es creíble su trabajo, y ha perdido todo lugar en una interlocución entre el gobierno federal y los ciudadanos. De ese tamaño está la situación con Alfonso Durazo, que se niega a dejar el cargo porque su salida sería prácticamente evidenciar al gobierno de López Obrador que su estrategia ha sido totalmente fallida, es decir, mostraría el rostro débil de un gobierno de López Obrador que no tiene estrategia para combatir al crimen organizado. Y sin embargo, dice Alfonso Durazo, entregaremos en 2024 un país con tranquilidad y en paz. Lo dijo ayer allá en San Lázaro. Iremos por ellos para que paguen. Refiere sobre la captura de delincuentes, pero afirma que la vida de la gente es insustituible. Y ya le dije a usted que prácticamente esa es una mera sacada, porque antes que haber dejado en libertad al hijo del Chapo Guzmán, resulta que un operativo estaba condenado al fracaso, y quien puso en riesgo la vida de las personas fue la propia Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo. Ayer en la Cámara de Diputados recibió severas críticas de su mala actuación, y señaló que a pesar de las duras críticas por el operativo fallido, la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha elegido actuar con prudencia, privilegiando el uso de la inteligencia. Nosotros nos preguntamos ¿cuál? Sobre la fuerza, y poniendo por delante la integridad física y la dignidad de las personas para evitar por todos los medios posibles la violencia, el derramamiento de sangre. Duro le fue ayer Alfonso Durazo. A partir de la serie de errores cometidos por el gobierno federal en el caso Culiacán, Sinaloa,
la figura de Alfonso Durazo Montaño empieza a hacerse más pequeña e incluso hasta sus más allegados confirman que se desgastó antes de tiempo, porque no obstante su capacidad intelectual, no está preparado para el encargo asignado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y es que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no ha podido encontrar un camino menos sinuoso, toda vez que el país vive un clima de incertidumbre que incluso ha confirmado la falta de capacidad y arrojo del otrora vocero de Vicente Fox. De ese tamaño, lo que le sucedió ayer a Alfonso Durazo Montaño, quien hoy se convierte prácticamente en una figura totalmente decorativa, con falta de personalidad, con falta de credibilidad para seguir al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Así están las cosas. Breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos